donde tenemos en la parte superior a una no regular o no clásica costilla, que es la primera costilla, con características muy importantes que las ha mencionado el doctor. Tenemos ahí eso que recordar, porque de ahí vamos a encontrar el triángulo de los escalenos, músculos que están en la región cervical y que van a tener una inserción muy importante. El escaleno anterior y el escaleno medio van a estar en la primera costilla y el posterior, porque hay un escaleno posterior, va a estar en la segunda costilla. Esa va a ser la diferencia, puede ser pregunta de examen, ¿ok? Y tenemos que eso arma como un triangulito, como una carpita de escalenos para dos estructuras vasculares muy importantes. Recuerden la subclavia. La subclavia es un vaso muy importante para los procedimientos invasivos, como son la cateterización de catéter venoso central, que en la práctica del internado y en la residencia lo van a hacer a cada rato. En cada momento van a tener que canalizar la subclavia para poner catéteres venosos centrales. Entonces, el reconocimiento de la vena y la arteria, que dejan una depresión importante, o sea, es que como que se esculpió el hueso para dejarlos pasar por ahí, los deja como un parámetro para que nosotros podamos hacer el abordaje. Otro parámetro importante en el tórax que les he explicado de los 12 pares de costillas que tenemos en la región abdominal, es que también para procesos invasivos nosotros utilizamos más o menos el quinto espacio intercostal a sexto espacio intercostal, uno de los rebordes para poder realizar la toracocentesis, que es un procedimiento invasivo para poder hacer un drenaje de un edema o de un líquido pleural, sobre todo en el Perú, tan prevalente la tuberculosis. En cuenta es que la costilla va a tener dos rebordes, un reborde superior y uno inferior. Nosotros tenemos que evitar ingresar por el reborde inferior del quinto o cuarto o sexto espacio intercostal que se utilizan para realizar las toracocentesis. ¿Por qué? Porque si nosotros tocamos una de las costillas clásicas, vamos a encontrar en la parte posterior, en la parte inferior posterior, una depresión, un surco. Y ese surco es el que va a contener al van costal. Importantísimo de reconocer, ¿por qué? Porque de tú hacer una punción a ese nivel, vas a tener un gran hematoma rozando ese paquete vascular, ese paquete vasculonervioso, aparte de doloroso que va a ser para el paciente. Entonces, tener el parámetro que cuando uno va a ingresar por el reborde costal, tiene que ser por el reborde superior de la costilla, más no por el inferior, porque ahí vamos a encontrar el surco costal, ¿correcto? Algo muy importante es de que lo que va a diferenciar a nivel del tórax de otras estructuras que también protegen, por ejemplo, como es a nivel de la región de la pelvis, que también puede pues, albergar o cubrir algún tipo de estructuras importantes, es que nosotros vamos a tener las articulaciones que van a ir por el lado anterior y por el lado posterior. Por el lado anterior vamos a encontrar a las articulaciones costoesternales en la parte superior y condroesternales, porque en la parte inferior las costillas, que ya no son totalmente verdaderas, se unen con los cartílagos para formar esas articulaciones. Y en la parte inferior nosotros vamos a encontrar en la estructura del esternón, porque el esternón va a tener cabeza, cuerpo y también llamado manubrio, cuerpo y la apéndice sifoides, que va a determinar el centro de la vida. Importante es que por encima de esta apéndice, de esta puntita, 2 dedos hacia arriba, se encuentra el centro de la vida, que es el lugar donde nosotros hacemos la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que ahora es RCP, ¿no? Porque es cardiopulmonar cerebral. Entonces, a ese nivel, nosotros tenemos la facilidad de tener estos cartílagos que permiten una profundidad de expansión hasta de 5 centímetros, o sea que ustedes no van a tener miedo de ello. Y el cuerpo esternal vamos a tener aquí una unión, una articulación que no se mueve, por lo tanto se va a llamar sinfisiaria, porque no tiene una función de movimiento. Y esa articulación va a determinar un ángulo. ¿Cómo se llama? El ángulo de Lupis. Entonces, este ángulo a este nivel va a determinar un espacio que para nosotros es un parámetro para poder hacer diferentes también procedimientos. Entonces, en el lado anterior nosotros vamos a tener
a los 12 pares de las costillas, las articulaciones condroesternales y costoesternales, y en la parte posterior las articulaciones costovertebrales, ¿no? Que van a tener sus posiciones fijas para mantener esa articulación. Por otro lado, es importante saber que el recubrimiento muscular va a determinar la funcionabilidad de la respiración. Y la funcionabilidad de la respiración lo van a dar primero el diafragma, que es un músculo que va a dividir prácticamente la parte torácica del abdominal, y que vamos a encontrar que este músculo diafragma va a tener una parte tendinosa y una parte muscular, también denominadas intermedias, llamadas foliolos. Y estos foliolos en el lado intermedio van a recibir pues la incisión, o van a estar perforado este diafragma por las diferentes estructuras como es el esófago, la aorta, que ya cambia de nombre de ser de torácica para ser abdominal. También vamos a tener el frénico, que va a ser el nervio que va a inervar aquí al diafragma, porque el nervio que inerva al diafragma es el frénico. También los nervios vagos que discurren desde arriba hacia la parte distal. Entonces, a ese nivel nosotros vamos a encontrar al diafragma. Otros músculos que básicamente este diafragma va a ayudar a la respiración, que no es forzada, que no, a veces no percibimos, que la tenemos pasiva. Funcionabilidad de los dos tiempos, pero de manera forzada. O sea, el tiempo de la inspiración forzada y el tiempo de la expiración forzada. Y de eso se encargan los dos músculos de tipo intercostales. Los músculos intercostales externos se encargarán de la inspiración forzada, que más o menos puede albergar hasta 3 litros de aire. 3 litros en la inspiración forzada, la que forzamos. Mientras que los músculos intercostales internos van a ser los encargados de la expiración, que más o menos incluye de 1 litro a 1,5 litros como máximo, ¿no? O sea, la expiración es menor. Y la expiración, pues, obviamente, que es la del CO2. Vamos a los intercostales externos y a los intercostales internos. A ese nivel también vamos a encontrar a los músculos íntimos, que están en la parte interna, ¿no? Que se llaman en la parte inferior, a los músculos íntimos, y eso va a delimitar todo lo que es la funcionabilidad de la parte del tórax. También tenemos a los músculos transversos, que eso lo vamos a ver en lo que es la extensión del abdomen. Y ahí lo vemos. Cuando nosotros hablamos de abdomen, y eso es lo más importante a nivel torácico, cuando nosotros hablamos de abdomen, hablamos de una división topográfica, que imagino lo deben haber visto en la teoría, ¿o no? Y esta división topográfica puede ser de 2 tipos. La topográfica del Gray habla de 9 cuadrantes, y los 9 cuadrantes van a dividir la parte media de las laterales. ¿Qué quiere decir? Que en la parte media, en lo que denominamos usualmente la boca del estómago, pero el estómago no tiene boca, se va a llamar epigastrio. En la parte intermedia vamos a encontrar al mesogastrio, y en la parte inferior pélvica, donde está la vejiga, y en la mujer pues hasta el útero, ese va a ser el hipogastrio. En los laterales vamos a encontrar a los hipocondrios derecho y hipocondrio izquierdo. Hacia abajo los flancos derecho e izquierdo, y a nivel de las crestas ilíacas, las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, ¿correcto? Y ahí ven, ¿no? Entonces, desde la parte alta del tórax hacia adelante, nosotros vamos a ver discurrir diferentes músculos que tienen que ver también con la respiración, porque ustedes se habrán dado cuenta, recordarán de pequeñitos, alguien se cayó de barriguita, y cuando se caían de barriguita, se quedaban sin respiración. El músculo principal del abdomen, en la recubierta anterior, vamos a encontrar primero a los músculos rectos. Los rectos abdominales, que van a ir desde el esternón hasta el pubis, en la parte central. Desde el esternón hasta el pubis, y que van a tener una recubierta, unas fascias que les van a dar un nombre de vaina de los rectos o estuche de los rectos. Estos rectos, que van a estar en la parte anterior, músculos en la parte anterior, e inclusive van a tener unas fascias que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahí vemos la división topográfica. Correcto. Entonces, habíamos hablado que en la parte anterior vamos a encontrar a los rectos
abdominales. Y estos rectos abdominales van a tener muchas fascias en la parte abdominal, desde la piel hacia la parte del peritoneo, porque el peritoneo va a ser el tope de lo que es esa pared abdominal. Y vamos a encontrar fascias y vamos a encontrar ligamentos, ¿correcto? Y ahí lo vemos. Desde la piel hacia el peritoneo, primero encontramos una fascia bastante grasosa, esponjosa, que es la fascia de Camper. Luego de la piel viene una fascia muy grasosa, que es la que casualmente peleamos por reducirla en el gimnasio y a veces no se puede, que tenemos que llamar al cirujano para hacer la liposucción. Es esa, la fascia de Camper, ¿correcto? Esa fascia va a dar pie a otra segunda fascia, que es un poco más fibrosa, tendinosa, y su funcionalidad es para mantener soporte. Es la que, escarbando la de Camper, la encontramos. ¿Cómo se llama? Fascia de Scarpa, ¿no? Es la segunda fascia, y que es la fascia profunda, porque la superficial es la de Camper y la segunda es la de Scarpa. Seguimos en la parte abdominal y nosotros vamos a encontrar en la parte intermedia un tejido fibroso que inclusive tiene tendencias a recibir influencias hormonales. En el proceso de la gestación llega, por efectos de la progesterona, a pigmentarse y se pone oscuro. ¿Cómo se llama esta línea? La línea alba. La línea alba. Esta línea alba, que lo van a ver cuando hagan ginecología y hagan pues el perímetro abdominal, van a ver que las mujeres embarazadas tienen una línea oscurecida en la parte del abdomen. Asimismo, yendo hacia la parte profunda, vamos a encontrar la presencia de una fascia, de una musculatura muy importante, que ya van a ser de los rectos, pero antes de esta vamos a encontrar a la fascia transversal, la fascia transversalis o fascia transversal. Y en la parte posterior vamos a encontrar ya a lo que es el peritoneo, ¿no? Al peritoneo. En los lados, en los laterales, no solamente habíamos dicho que teníamos a los músculos rectos abdominales acá, sino que en los laterales también teníamos unos músculos que no van a estar dispuestos en línea recta, sino van a estar de lado. Y por lo tanto, de ahí su nombre, músculos oblicuos. Y tenemos al oblicuo mayor o el oblicuo menor, o también llamado oblicuo externo y oblicuo interno. Y estos oblicuos se van a disponer de tal manera, llegando inclusive a una estructura muy importante, que es aquí el ligamento inguinal. Una de sus fascias de estos oblicuos van a dar lo que es el techo de lo que es el ligamento inguinal, que va a determinar la estructura de las hernias. Cuando una hernia es directa y cuando una hernia es indirecta, a nivel de lo que es este arco que delimita la fascia de uno de los músculos oblicuos, ¿correcto? Cuando entonces nosotros ya nos ubicamos a este nivel, ya estamos hablando de que vamos a tener por la parte posterior otros ligamentos. Y nosotros vamos a ver unos ligamentos que van a estar de la parte interna hacia lo externo. O sea, de la cara visceral hacia la parte interna, ¿correcto? Y ahí lo vemos. Entonces, el estuche, ¿no? El estuche de los rectos, miren, los rectos son aquellos coquitos que queremos sacar en el gimnasio, ¿no? Y ahí está la fascia que va desde el esternón hasta la sínfisis del pubis con respecto al recto. Vamos a ver aquí. Están aquí de los músculos, ¿no? Que recubre la parte superficial, ¿ya? Aquí. Y aquí encontramos ahí está. Esta es la fascia transversal. La fascia transversal que inclusive en la parte interna va a delimitar una interfase en las fibras musculares que van desde arriba hacia abajo. Y eso va a determinar el denominado arco de Douglas. Y es en la parte interna. En la parte interna vamos a encontrar el arco de Douglas. ¿Qué estructuras vamos a encontrar ahí? Dos ligamentos.
cuenta de que los oblicuos, la importancia de los músculos oblicuos, en este caso el músculo oblicuo externo, va a tener una sección muscular y una sección tendinosa. Es la sección tendinosa la que va a dar el techo de lo que es el ligamento inguinal. En la parte superior vamos a encontrar músculo y en la parte inferior vamos a encontrar una región tendinosa, ¿no? Que va inclusive hasta la sínfisis del pubis y que va a delimitar este ligamento inguinal, ¿no? Ahí lo vemos a este nivel. Interno o mayor, también encontramos un oblicuo interno y este es el oblicuo interno. Miren, aquí, mucho más muscular que el externo. El oblicuo interno tiene casi todas sus fibras, es casi muscular, solo sus inserciones son tendinosas, ¿no? La habilidad tiene que ver con el hecho mismo de la respiración. Entonces, eleva y contrae el abdomen, ¿no? A ese nivel. Y estas son las denominadas, pues, la fascia transversal, ¿no? La fascia transversal que recubre y que está inmediatamente antes del peritoneo, ¿no? Que es ya la recubierta abdominal, ¿no? Exactamente después el peritoneo con todo lo que son las vísceras, ¿no? Entonces, en la parte inferior, prácticamente ya de lo que es la base del ligamento inguinal, vamos a encontrar ya a la región ya femoral, digamos, porque luego de atravesar el ligamento inguinal, nosotros vemos de que los vasos sanguíneos cambian de nombre para llamarse femorales, y eso está en la parte inferior. El triángulo de la femoral, y eso está a nivel de lo que es el ligamento inguinal. La base del ligamento inguinal o el piso del ligamento inguinal lo van a determinar sobre todo un músculo llamado iliosoas, que es el que está en la parte inferior de lo que es el triángulo de la femoral. ¿Correcto? Se disponen como unos pilares en la parte posterior, que no es en verdad concerniencia mucho de la práctica, pero sí es de reconocimiento, y es el iliosoas, el músculo psoas mayor, el psoas mayor. Y el psoas mayor es un parámetro importante, por ejemplo, en las radiografías, para cuando nosotros tenemos un proceso de una peritonitis